buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a hacer el análisis de las encuestas. En esta década, en la última década, digamos que en los últimos años, en realidad, es la primera vez que tenemos una elección tan competitiva. Es por eso que los medios de comunicación, los líderes de opinión y por supuesto cada uno de nosotros, toda la población, estamos todo el tiempo, en particular, sobre todo para esta elección, muy pendientes de los estudios estadísticos de las encuestas. Las encuestas nos permiten ver el momento, son una fotografía de la realidad. Los expertos dicen que varias de estas fotografías nos pueden ir contando la película. Las encuestas nos cuentan un poco cómo es el desempeño de cada una de las fuerzas políticas que está compitiendo para las elecciones en octubre. Nos permite ver quiénes están subiendo, quiénes están bajando y hacer una lectura del segundo plano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está detrás de esa fotografía? ¿Qué es lo que está? ¿Cuáles son las preguntas que hay y las respuestas, por supuesto, que hay detrás de cada una de las fotografías de esos momentos? Esta ha sido una campaña sin grandes momentos o episodios o hechos políticos, digamos, reveladores. Por lo tanto, creo que las encuestas se constituyen en el momento, cuando salen las encuestas, el momento más importante y más interesante para los analistas. Así que esta noche he invitado a dos expertos que como yo seguramente estaban muy tempranito en la mañana esperando el periódico para poder hacer la lectura de las encuestas. Esta semana hemos tenido dos encuestas. Hoy la de Página 7, del periódico Página 7 y el periódico Los Tiempos, hecha por Muestras y Mercados. Hemos tenido también a media semana la encuesta que presenta la revista Poder y Placer y el programa No Mentirás. Y hemos tenido hace 2 semanas la encuesta de Mori. Nos vamos a concentrar más en estas últimas dos, pero digamos que en estos últimos 10 días, 2 semanas, hemos tenido ya 3 de las fotografías. Con nosotros 2 expertos, Franklin Pareja. Franklin, bienvenido a esta casa, no es hotel. Hace tiempo que no te teníamos, Franklin, te has perdido. Bueno, en realidad yo vengo cuando me invitas, así que encantado de estar nuevamente acá. Bueno, no me hagas aquí cometer infidencias. Querido Julio Córdoba, bienvenido a esta casa no es hotel. Julio también con nosotros. Julio solamente aparece en esta casa no es hotel en estos momentos de las encuestas, tiempos electorales donde hay que leer números. Julio es un experto en esto. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Susana, un placer. Quédese con nosotros en esta casa no es hotel, que a continuación, después del corte, vamos a estar analizando qué hay detrás de estas encuestas, cómo podemos hacer la lectura de estas varias encuestas, en particular la que ha presentado esta mañana Muestras y Mercados. Quédese con nosotros. Esta casa no es hotel. Esta noche, como habíamos anunciado, vamos a hacer un análisis de las últimas encuestas que se han presentado en las últimas semanas, en particular esta última semana. Franklin, partiré de una hipótesis. Carlos Mesa, candidato de las encuestas. ¿Por qué digo esto? Pasa 2 años diciendo que no va a ser candidato, una vez y solo que las encuestas le dicen que podría ganar, ¿no es cierto? Se presenta como candidato. Entonces, organiza su partido y lanza Comunidad Ciudadana. Pregunta: ¿cómo puede afectar a Mesa la caída en las encuestas si precisamente la gran fortaleza del candidato era estar arriba en las encuestas? Esta mañana Roberto Lacerna escribe lo siguiente: al parecer Mesa ha perdido el principal atractivo de su campaña. Dejó de ser, comillas, el probable ganador. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que en el proceso de construcción de una alternativa política hay algunas cosas que políticamente no se han hecho y quizás ha habido una sobrevaloración en algún momento por parte del mismo señor Mesa con respecto del potencial que él tenía como una alternativa, prescindiendo de lo que es el entorno político o las fuerzas políticas formales. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Mesa precipitó y presentó de manera unilateral su candidatura a presidente, lo cual es absolutamente legítimo, él puede hacerlo, pero desde la perspectiva política
era quizás un momento de construir algunas alianzas para no estar en este momento en la situación de decirle a todo el mundo, bájense, bájense, bájate tú no vayas, tú perjudicas. En fin, la negociación era previa, no era posterior. Cuando se llegó a la presentación de las candidaturas para la Asamblea Legislativa, era prácticamente el momento, casi punto de inflexión, donde todavía algo se podía hacer. Si bien es cierto que no hay que hacer estas alianzas en función de cuoteo, ni mucho menos, pero se podía haber hecho una cuestión razonable que compatibilice renovación, que compatibilice calidad y que compatibilice criterios o por lo menos comunes denominadores a una alternativa. No se hizo eso. Nosotros sabemos, Franklin, que la política son pactos. Negarte a los pactos. Por supuesto, siempre ha sido así y es algo que no se va a cambiar. Por eso te digo que como punto principal, yo lo que sostengo es que el momento en el que él tenía una intención de voto y una adhesión ciudadana muy elevada, era el momento de llevar adelante un proceso de construcción de unidad en torno a su figura que se hubiera decantado quizás de una forma natural. Pero esto de haber llevado, primero decir no voy a hacer, no voy a hacer y de pronto decir sí voy a hacer, claro, rompe un poco su misma línea, su misma coherencia. Y además voy a hacer, pero además prescindo de ustedes, o por lo menos la señal es que los que quieran se suben al carro ganador, porque yo tengo casi 40%, porque en algún momento tenía hasta picos de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces creo que ha sido un momento en el cual esta construcción no se dio, y entonces las otras fuerzas que no están inertes, que realizan también su trabajo, hoy por hoy están trabajando, y además que ahora que se ha oficializado básicamente la configuración de lo que es la competencia, claro, tenemos algunas cuestiones donde dicen no está fragmentado. Está fragmentado el sistema político boliviano porque hay 9 candidaturas. Probablemente la intención de voto no esté fragmentada y esté concentrada en dos, hasta el momento, según los números, en 2 opciones. La tercera opción, que no es probablemente la que vaya a ganar, pero es una variable que puede cambiar el curso de la historia. Y me quedo con esto para terminar mi primera intervención. A ver, hay todavía, quiero cerrar con esto, hay todavía más de 20% de indecisos. En la última elección, el señor Evo Morales, la última, faltando 6 meses para la elección, ya tenía 54% de intención de voto. Lo único que estaba en competencia eran los 2/3. Ahora sí está en competencia la Asamblea Legislativa, la vicepresidencia y la presidencia. Entonces, esta franja tan estrecha entre si se va o no se va a la segunda vuelta es lo que está generando una tensión y una confrontación muy diferente a las anteriores elecciones. Y eso lo vamos a ir desarrollando seguramente. A ver, yo, aprovechando tu respuesta, si vemos el cuadro histórico que presenta página 7, Carlos Mesa entra en una dinámica de caída justo, digamos, después de las primarias. Esto nos llevaría a pensar que, digamos, que crece más cuando no es candidato que cuando dice que va a candidatear. Porque resulta paradójico que la caída se dé, como ve la gente en la televisión, la caída se dé justo, ¿no? Si uno se fija, diciembre del 2018, volvamos al cuadro, por favor. Diciembre del 2018, Mesa está con 39%, enero, que es cuando se realizan las primarias, va al 32%, febrero 30%, marzo vuelve a subir, pero luego va bajando hasta estar hoy al 27%. Es decir, en la medida que te acercas más a la realización de las elecciones, que te acercas más a octubre y que se hace real que Carlos Mesa es candidato posprimarias, Carlos Mesa pierde 12 puntos en la intención de votos. Sí, pero tienes que ver exactamente en los mismos hitos el desempeño de las otras fuerzas. Ajá. Por ejemplo, prácticamente desde que tú has mencionado el hito de marzo de 2019, el tercero, que es Óscar Ortiz, empieza a subir 8, 10 y 11. Mesa empieza a bajar y eso le favorece a Evo Morales, que es el que recupera un poco con respecto de su primer punto, y entonces lo que unos pierden, otros ganan. No debería ser tan mecánico este razonamiento. No creo que sea tan matemático. Pero de todas formas, los números y las proyecciones te dicen que hay uno que ha subido y otro que está bajando, que son los opositores. Entonces hay que ver ahora un poco más allá.
qué están haciendo en su desempeño de campaña. Creo que eso porque sucede, ¿no es cierto? A ver, Julio, tú eres un experto en datos, como ya lo habíamos dicho al empezar el programa, y mi pregunta es, ¿cuáles serían las razones, justamente, ¿no?, de ese crecimiento de Morales, que es un crecimiento modesto, pero es un crecimiento constante, sostenido, ¿no es cierto? Mori, la anterior semana le marca 11 puntos de diferencia. Si vamos con los gráficos, por favor. ¿Vamos con los gráficos? No, el siguiente. Vamos con 11 puntos de diferencia. La encuesta de Poder y Placer que está ahí, que la vemos en pantalla, si vemos, está con casi 15 puntos de diferencia, 14.8. Volvamos a la siguiente, por favor. La de página 7, que es la que hemos visto hace un momentito. No, esa es la de Mori, ahí nos quedemos. Está con 11 puntos de diferencia, esta se ha presentado hace 2 domingos exactamente, y la de Muestras y Mercados y página 7, que es la que se ha presentado hoy, que está con 8 puntos de diferencia. Entonces, a ver, lo que pretendo con mostrar, a ver, chicos, atentos, por favor, con los gráficos vamos para que la gente nos esté siguiendo a la par. Lo que pretendo mostrar con esto es que hay una diferencia, y lo que quiero saber es qué te parece, Julio, ¿por qué se da esta diferencia en estas 3 encuestas, más allá de las diferencias que existen entre una y la otra? ¿Cuáles son los motivos? Sí, bueno, primero quisiera resaltar que son distintas muestras que se están comparando, por lo tanto es muy natural que hayan las diferencias, ¿no? Y en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la muestra de Poder y Placer es una muestra básicamente urbana en el eje, en tanto que las otras muestras tratan de abarcar un poco más el ámbito provincial. Entonces, es muy natural que hayan estas diferencias. A pesar de estas diferencias, sí parece haber una tendencia más o menos común si analizamos grosso modo todos estos datos de encuestas. Es que sí, a partir del 2019 ha habido una tendencia a la baja por parte de Evo Morales, de Carlos Mesa, y una tendencia constante a subir gradualmente tanto de Evo Morales como de Óscar Ortiz, ¿no? Esas son las dos tendencias claras. Ahora, yo creo que hay que diferenciar los momentos en los cuales se hacen las mediciones. Me atrevería a decir que hasta diciembre del 2018 teníamos una época de pre-campaña, es decir, donde todavía no se habían presentado los candidatos de manera formal, donde el pensamiento de los votantes no estaba circunscrito específicamente a un escenario electoral, sino preelectoral, y que en ese escenario pues se tenía la presencia en las encuestas de Carlos Mesa de manera importante. Pero ya a partir de enero del 2019 entramos en un escenario más típicamente electoral. Y ahí ya la reconfiguración de las fuerzas es distinta. Entonces, por lo tanto, creo que son 2 escenarios distintos. Uno preelectoral, donde el ánimo del elector es uno, y otro ya típicamente electoral, donde el posicionamiento de los electores es más definido, si se quiere. Por lo tanto, creo que hay que ser muy prudentes en comparar las encuestas del 2018 con las del 2019. Creo que es más prudente que nos centremos básicamente en las encuestas de este año, porque ya nos configuran un año típicamente electoral. Si hacemos eso, vamos a encontrar que básicamente Carlos Mesa ha tenido un desempeño por debajo del 30%, y que Evo Morales ha partido de su piso lógico, que era un 35%, que es básicamente el piso del cual ha partido en las anteriores elecciones. Entonces, bajo este escenario, más que un descenso de Carlos Mesa, diría yo que es una partida por debajo del 30% que no está logrando remontar en los meses del 2019. Claro, pero en los últimos meses, si nosotros, digamos, por supuesto no vamos a comparar ni traer a colación ninguna encuesta del 2018, creo que no valdría la pena. Sí. Pero si solamente hablamos de los últimos meses, sí, ¿no? Existe digamos, una diferencia, ¿no? Cuando ya los candidatos estaban posicionados, cuando ya sabíamos quiénes eran los 9 binomios, existe una diferencia, ¿no? Y lo que te digo, es decir, hay no sé, aunque no parecieran gigantes, sí, ni significativos, existe un movimiento. ¿Tú crees
¿Crees que responde a algo en particular? Yo creo que necesitamos más datos para afirmar si realmente existe ese movimiento. O sea, si vemos en el histórico de Página 7 y de Muestras y Mercados, vamos a ver que en las mediciones del 2019 el voto de Mesa está entre el 27 y 25%, más o menos dentro de un margen de error muestral. Y el voto de Evo Morales está entre un 35, alrededor del 35%. Entonces, yo no me atrevería a afirmar de primera mano que se trata de un proceso evolutivo, de una baja constante de Carlos Mesa y de una subida gradual de Evo Morales. Yo me atrevería a pensar que estamos hablando de una partida donde tenemos un candidato que parte de su piso, que es el 35%, y otro candidato que está cerca del 27% y que ambos no han logrado mostrar mayores movimientos relevantes desde mi punto de vista. Interesante. Sí. Franklin, a ver, uno que vemos allí en el histórico de Página 7 ha crecido, pero en otras encuestas también ha crecido, si vemos la de Poder y Placer, etcétera, creció un par de puntitos. Es Óscar Ortiz, ¿no es cierto? ¿A qué se debe el tema del crecimiento Óscar Ortiz, que en un momento se daba por perdida, digamos, esa candidatura? Desde tu perspectiva, ¿es un efecto boomerang sobre la renuncia de Rodríguez? ¿Se trata de una efervescencia, por decirte, del regionalismo cruceño? ¿Es una buena campaña? No sé, ¿cómo ves el crecimiento de Ortiz? Yo creo que hay un poco de todo. No es una sola razón. Creo que confluye una serie de factores, desde el hecho de que la renuncia del señor Rodríguez, está claro que con estos números parecen no haber sido trascendentes ni han logrado desmoronar este proyecto político. Segundo, hay una clara intención de que esta candidatura, no solamente por el lado del señor Rodríguez, sino por una corriente y unas voces, un coro de voces que quieren que el señor Ortiz a toda costa salga del camino, porque podría viabilizar de una forma más expedita el acortamiento de la brecha entre el MAS y Comunidad Ciudadana, y de esa forma quizás ganarle o por lo menos forzar la segunda vuelta. Entonces Ortiz se convierte en un elemento clave, y este coro de voces más bien parecen haber cohesionado su voto duro, que particularmente es regional. Tercero, no ha caído bien las manifestaciones de la oposición que fustigan duramente a Óscar Ortiz como si fuera el único responsable de inviabilizar la democracia en el país, o de ser el causante del prorroguismo de Evo Morales, ¿no? Entonces, sí, porque tú recuerdas que hubo algunas declaraciones en el tiempo de las alianzas allá por noviembre del año pasado, ¿no es cierto?, donde Ortiz claramente señaló, y lo hizo de manera pública, que Mesa no quiso aliarse con él. Probablemente. Entonces, por eso te digo, eso no ha caído bien, este tipo de expresiones en contra de esta fórmula. Y más bien han cerrado filas, ha fortalecido al parecer a Óscar Ortiz, han tomado una determinación de partido. Ahí te muestra, por ejemplo, que Óscar Ortiz y los demócratas son un partido, porque ha salido el jefe nacional del partido, que es Rubén Costas, ha salido la estructura partidaria. Han utilizado el chauvinismo regional, porque también es cierto que han habido algunos exabruptos, nuevamente reactivando y reavivando este tema de Mesa con respecto del Oriente, aunque no ha sido explícito, más bien han tratado de reavivar implícitamente. Y por último, también es cierto que el señor Óscar Ortiz no está sufriendo un ataque duro o una guerra intensiva por parte del oficialismo, a diferencia totalmente radical de Carlos Mesa, que está sufriendo una tensión y una guerra absolutamente despiadada y sistemática. Entonces, si tú configuras un escenario de acciones que vienen desde la oposición, acciones que vienen desde el oficialismo, fortalecimiento de la corporatividad del partido, entonces configuras un escenario que le da un crecimiento pequeño, pero crecimiento al fin y al cabo. ¿Cuánto más podrá crecer? Esa es la gran interrogante. Yo tengo la sensación que todo esto es una cascada, ¿no? Evo Morales se ocupa del que le sigue, que le está pisando, digamos, pisando los talones, ¿no es cierto? Probablemente. Que es Carlos Mesa, pero quien se ocupó de Óscar Ortiz
fue Carlos Mesa. Bueno, sí. Es decir, tampoco era muy... La oposición está jugando, pero un rol de fuego cruzado entre opositores, ¿no? Entre opositores. Y claro, en este caso, el riesgo para Evo Morales no es Óscar Ortiz, es Carlos Mesa. Y entonces hay nomás una clara y absolutamente conocida por todos, guerra intensa, que no le vamos a llamar guerra sucia, no le vamos a llamar judicialización, le vamos a llamar guerra electoral, porque en la guerra confluyen la sucia, la judicial, la electoral, pero guerra es guerra. Y quisiera hablar después precisamente de los métodos de campaña que son clave en este momento electoral, donde los estrategas pues tienen que animarse a utilizar algunas técnicas que son altamente recomendables, porque de otra forma te puedes seguir desplomando. Desde tu perspectiva, ¿qué pasa con el tema del crecimiento, Julio, de Óscar Ortiz? ¿Tiene un alcance nacional? ¿No lo tiene? ¿Es un resultado ponderado de lo que puede haber pasado en Santa Cruz? ¿No? Hemos visto en las encuestas, en las encuestas de Mori, que es la que desglosa, sí, un crecimiento importantísimo de Óscar en Santa Cruz. Entonces, ¿qué significa esto? Sí, parece que esta importante presencia de Óscar Ortiz está asociada básicamente a una estructura partidaria, ¿no? Estamos hablando de un partido con varios años que ha estado en el aparato de la gobernación también manejando recursos, y al manejar estos recursos por tantos años, tener un liderazgo relativamente estable, parece que hay un aparato que respalda la presencia de Óscar Ortiz en las encuestas y su eventual crecimiento en Santa Cruz. Eso parece ser un elemento importante. Un segundo elemento que hay que destacar es que, de hecho, la figura de Carlos Mesa en el Oriente no parece ser tan relevante como en Occidente, básicamente en las ciudades de La Paz y Cochabamba, y por lo tanto eso genera pues un espacio para la consolidación de esta opción. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que la candidatura de Óscar Ortiz es demasiado regional, es decir, habría que ver si puede salir de ese aparato regional. Parece que está fuertemente condicionada por el tema de la gestión en la gobernación, y no parece que tenga muchas opciones fuera de Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero tener un importante voto en Santa Cruz, ¿qué significa? ¿Qué peso en total en la nación tiene? ¿Qué peso luego en las elecciones, en los resultados generales, qué tiene? Sí, yo creo que Óscar Ortiz está jugando a tener una mayor presencia para luego tener cierto papel relevante en una eventual coalición opositora, a pesar de la eventual guerra que están teniendo con Carlos Mesa. Y obviamente Santa Cruz es el espacio electoral más importante en términos numéricos que tenemos en ¿Es más importante que La Paz y el Alto juntas? Que el departamento. A nivel de departamento, sí, porque a diferencia de La Paz, tenemos como departamento de Santa Cruz una importante configuración de ciudades secundarias, de ciudades intermedias, donde el voto normalmente tiende a ser mayor. En cambio, en La Paz, por ejemplo, el voto rural sí es importante, pero donde el abstencionismo es también más importante. Entonces, Santa Cruz sí es una plaza importante, y la presencia de Óscar Ortiz en Santa Cruz va a definir muchas cosas. Yo creo que su presencia electoral como un aliado importante en una posterior coalición opositora va a ser relevante para definir muchas cosas, ¿no? Ya en la Asamblea. Pero de hecho, sí, la presencia de Óscar Ortiz está favoreciendo los planes de reelección de Evo Morales, está muy claro, ¿no? Las propias declaraciones del vicepresidente, que son fuertemente transparentes, si se quiere, nos muestra que sí realmente es en el fondo es un aliado electoral del MAS, ¿no? Bueno, yo creo que le conviene al MAS, de ahí a ser un aliado electoral del MAS, creo que es complicado decirlo, no sé. Sí. Me remito a las declaraciones del vicepresidente. Franklin, por los cuadros que presenta Muestras y Mercados, mientras más rico y más te autopercibes como blanco, ¿no es cierto? O el elector se percibe como blanco,
más lejos se halla de Evo Morales. Se puede hablar de una lucha, por suerte pacífica, entre clases y entre razas. Ahí tenemos el cuadro para que la gente lo vea. Es percepción por grupo étnico. Y como lo ves, ¿no es cierto? En la medida que, digamos, más rico, ¿no? Más recursos y más blanco, que pero ya por no supuesto, se usa, ¿no? Pero por supuesto que sí. De hecho, el presidente Morales sigue teniendo una adhesión natural más de los sectores populares, con lo cual esto configura en él un candidato de origen popular. El señor Carlos Mesa es un hombre que tiene un perfil que dista absolutamente, es diametralmente opuesto al señor Morales. Es un hombre urbano, es un hombre de clase media alta, es un intelectual, en fin. Y yo creo que probablemente este perfil es el que él tiene que aprovechar, porque aquí no se trata de tratar de ser lo que uno no es. ¿Te das cuenta? Por eso viene mucho la complementariedad de la fórmula, es decir, tú tienes que tener de tu compañero de fórmula algo que complemente lo que tú no tienes. Es un poco la lógica que se hacía antes y que no es que no ha funcionado, más bien ha funcionado en algunos casos, pero yo creo que el acompañante del señor Carlos Mesa es muy parecido al señor Carlos Mesa. Es igual un hombre urbano, un hombre de clase media alta, un intelectual reconocido, en fin, todos tienen básicamente el mismo perfil. Tú dime dónde está la complementariedad del uno con el otro. Eso es determinante cuando se hace la composición estratégica de una campaña, porque tienes que crear un imaginario, porque no le vas a pedir al señor Mesa que trate de hacerse al popular o al señor Pedraza que trate de hacerse al popular. Ninguno de los dos va a poder, porque no son populares en Y cuando esencia. tratan, se ve una foto muy impostada, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿dónde viene ahora, y ahora que hablemos un poco de estrategia, dónde viene el asunto este de haber llevado adelante una conformación de tu equipo electoral que está básicamente a la cabeza de todos los que son candidatos, porque ahora hay candidatos territoriales. Entonces, la territorialidad es un espacio de lucha confrontacional muy fuerte en términos dialécticos, de ideas, de propuestas, muy fuerte, pero los candidatos que pone el movimiento al socialismo, en muchos de los casos son altamente beligerantes, están yendo con predeterminación de ir realmente a la lucha, y entonces tú tienes que tener tres condiciones para hacer una campaña tensa. La primera, tu programa, ya lo han presentado. ¿Quiénes tienen que maximizar este programa? Los candidatos. Esa es una estrategia de crecimiento. El señor Mesa necesita crecer. Por lo tanto, tiene que maximizar su programa a través de toda su plataforma de candidatos. Pero la segunda estrategia es que tienes que impedir que el otro crezca, o se despegue, o se vaya, o se aleje. Esa es la estrategia de guerra. Es completamente diferente. ¿Estás dispuesto a hacer guerra? El otro te está haciendo guerra todos los días y vos estás presentando tus soluciones. Claro, uno hace estrategia de guerra, el otro hace estrategia de solución, pero el uno se está despegando y el otro está cayendo. Tiene que haber un mix de ambas cosas. No es lo mismo la estrategia para crecer que la estrategia para impedir que el otro crezca. Entonces, por un lado y por el otro lado, los estrategas tienen que hacer los deberes, porque de otra forma esto no solamente es seducir al electorado en función de lo que propongo, sino que ahora, como estás en un momento altamente confrontacional, también tienes que ir a utilizar las armas de la guerra, porque al final no es que sea épico, pero hay una confrontación dura y el que no entra en esto se va a rezagar. Julio, hay una coincidencia interesante entre Mori y Muestras y Mercados. Evo Morales tiene una gran aceptación entre los centennials, que es el grupo etario entre 18 y 24 años, y luego, ¿no es cierto?, tiene una aceptación entre los 35 y 40, digamos, 35 para adelante, pero que crece significativamente a los 55. Me parece interesante el dato de que en la franja de 24 a 34 años, Evo Morales tiene menos aceptación. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Cómo lees estos datos? Porque es curioso, ¿no?, que entre los 18 y los 24 años tenga tanta aceptación, pero en la siguiente, digamos, en el siguiente grupo sí, en el grupo siguiente etario, rango, baja
significativamente y crece Carlos Mesa. Sí. Bueno, hay que leer estas diferencias de grupos de edad casado con el tema de las diferencias de estrato social, ¿no? O sea, no puedes leer ambas cosas de manera separada. Nosotros hemos hecho algunos juegos con algunos resultados de encuestas y lo que hemos encontrado es que el principal factor que determina la intención de voto, más que la edad, es el estrato social, como tú bien mencionabas y como lo muestra la encuesta, sí, el estudio de muestras y mercado. Es decir, el estrato social es el factor más relevante para definir la intención de voto. Ahora, dentro del estrato social sí es evidente que puedes tomar como un factor adicional el tema de la edad. Entonces, me parece peligroso aislar la edad del estrato social. Entonces, para responder a tu pregunta, parece ser que el grupo de 18 a 24 años es la generación Evo, ¿no? Es decir, aquellos que han crecido básicamente en este nuevo, en el Estado plurinacional, no conocen otra alternativa y evidentemente parece ser que bajo esta su perspectiva, pues la persona más familiar para ellos es Evo Morales. Es decir, la imagen de Carlos Mesa, que podría ser interesante para personas ya adultas como nosotros, para los más jóvenes no parece ser relevante. Y esa cuestión de que, digamos, uno se revela lo que ya conoce, ¿no es cierto? Porque esa es la pulsión de los más jovencitos en particular, ¿no? Uno entra a la universidad y ¿cuál es el grupo más radical? Bueno, esto es a lo que normalmente uno debería sumarse, ¿no es cierto? Pero estos chicos no. ¿Están muy contentos con Morales? Sí, eso es muy lógico con la encuesta mundial de valores en la que participó Bolivia y se realizó hace unos meses atrás y muestra precisamente que las inclinaciones de los jóvenes son bastante similares a la de los adultos. Es decir, no hay muchas diferencias en esa encuesta en función de la edad, así que no podríamos esperar estas actitudes de ruptura, de inconformidad de parte de los jóvenes, por lo menos en este contexto actual en nuestro país. Ahora, yo creo que las personas más adultas que también se inclinan a favor de Evo Morales deberían ser todavía más analizadas a partir del estrato social. Es decir, en las personas más adultas, mayores de 45 años, sí es muy relevante el tema del estrato social. Si pudiésemos hacer una separación por estrato social, veríamos que las personas de estratos más bajos, adultas, son precisamente el núcleo duro de Evo Morales. Entonces, no hay que sorprenderse que los adultos, pero añadiendo, sí, de los estratos más bajos, son el apoyo más importante de Evo Morales, ¿no? Entonces ahí, a donde no está llegando la candidatura oficialista es precisamente a la franja media, ¿no? A los de mediana edad. Y no solamente es en este sector al que no está llegando Evo Morales, sino otros candidatos. ¿Cuál es nuestra lectura que alguna vez hemos hecho a partir de los análisis de las encuestas? Y es que estas personas de mediana edad, si estamos hablando desde los 25 hasta los 35, 40 años, son personas que ya no van a ser seducidas por la figura de Evo Morales. Es decir, probablemente años anteriores podría haber sido alguien interesante, como una persona nueva, proveniente de sectores populares, pero ahora esa figura ya no les seduce, ya no les genera para ellos esperanza de futuro. Están buscando otra figura que tampoco la están hallando en Carlos Mesa. Podríamos decir que las personas de 25 a 35, 40 años son las que menos elementos tienen para identificarse con cualquiera de los candidatos. Me parece un sector muy importante. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, nos vamos a un corte, pero vamos a seguir hablando de estas encuestas, de los resultados de las encuestas. Tengo yo algunas curiosidades bien que lo señalas ahora, ¿quiénes son esos indecisos, no? Decir en una encuesta voy a votar blanco, ¿te mete automáticamente en el grupo de indecisos o ya has tomado una decisión? Son algunas de las preguntas que vamos a hacer en el próximo bloque. Quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel, seguimos hablando de los resultados de las encuestas. A ver, Julio, el analista Armando Ortuño hace un par de semanas dijo que Evo Morales y Carlos Mesa deben moverse de sus respectivas zonas de confort. Morales es apoyado masivamente en las provincias, como hemos visto en las encuestas, por el 50% de los votos se irán para él, según estas encuestas de muestras y mercados. Las ciudades solamente en un 26% lo apoyaría.
Carlos Mesa mejora en las ciudades, ¿no? Tiene, pero en la provincia tiene un 19%, es bajísimo el voto de Carlos Mesa en las provincias. ¿Qué opinas sobre esto? Sobre estos datos, sobre moverse de las zonas de confort, sobre que uno ya tiene un voto definido y establecido y que el otro, no sé. ¿Qué opinas? Bueno, en una estrategia de campaña hay que considerar dos elementos. El primer elemento es a quiénes puedes llegar de mejor manera. ¿Quiénes son los que creen en ti? El primer paso en una campaña es no tratar de convencer a los que no creen en ti o a los que están lejos de ti como candidato en términos sociales y en términos políticos. El primer paso más bien es llegar a tu entorno, fortalecer tu entorno y convencer a aquellos que más o menos se acercan a tu proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que yo no estaría de acuerdo con Armando, sino más bien que parece ser que el paso más necesario en este momento es que tanto Evo Morales como Carlos Mesa traten de convencer a los indecisos de sus segmentos donde tienen el apoyo, porque hay indecisos en estratos populares, hay indecisos en las provincias y en el área rural, y a esos indecisos, pues Evo Morales puede llegar de mejor manera. Pero el bosón de votos es más chico. Sí, es más pequeño, pero es más fácil de llegar a ellos. En cambio, Carlos Mesa, en vez de bajar a sectores populares, puede convencer de mejor manera a personas indecisas de las clases medias, porque son personas que están más cercanas a su proyecto, que lo entienden más, y que además los indecisos de las clases medias tienen una mayor tendencia a tener una opinión favorable de Carlos Mesa. Así que el primer paso antes de cruzar las fronteras es fortalecer tu base de arranque para en un segundo momento recién tratar de convencer a los otros. Ese es el punto necesario, digamos, de arranque de una campaña. ¿Vos qué opinas de eso? Pero antes de terminar, uno de los problemas, una de las inconsistencias en la estrategia de Carlos Mesa fue precisamente ese. Es decir, Carlos Mesa lo que trató de hacer al inicio de su campaña es no polarizar con Evo Morales. Trató de presentarse como una persona conciliadora, como una persona que no va a revertir las medidas del actual gobierno. ¿Y cuál fue la intención de eso? Pues llegar a sectores populares, porque si tú vas a sectores populares confrontando con Evo Morales, tienes menos posibilidades de llegar a estos sectores populares. Pero esta postura conciliadora, tipo centrista, si se quiere, tipo Samuel Doria Medina, no ha sido efectiva ni antes ni ahora. Y creo que Carlos Mesa está pagando ese error estratégico de tratar de ser conciliador y tratar de llegar a sectores sin primero tratar de convencer a las clases medias indecisas, a quienes podía llegar de mejor manera y de manera más fácil. O cementar ese voto. Exacto, consolidarlo. Mira, si vemos la tendencia de los indecisos, estamos prácticamente desde que empezó el año entre 25 y 24. O sea, una cuarta parte, teóricamente, en perspectiva de la votación, todavía no ha tomado decisión. Si vemos el dato del señor Morales, está en 35%. Con respecto de la anterior elección, ha perdido casi la mitad de su capital político. Entonces, ¿dónde está ese capital político que ha perdido el señor Evo Morales? Porque el que se ha deflacionado es el señor Morales. Eso es precisamente este bolsón que al parecer se ha desencantado con Evo Morales, pero no es que esté tampoco encantado con el señor Carlos Mesa. Eso es interesante lo que tú dices, o sea, porque pareciera, digamos, que si uno hace... Otra vez, volviendo a este histórico que nos ha presentado hoy día Muestras y Mercados, si uno ve un 39%, que evidentemente vamos a agarrar esta cuestión que dice Julio, tengamos cuidado cuando agarramos los datos, ¿no? Y ves hoy día el 27%, ¿no? Vemos ese 12%, más allá de que uno pueda decir los ha perdido, no los ha perdido, o no es una buena lectura decir que los ha perdido, etcétera. Estamos hablando de un voto volátil, ¿no? Sí, pero ese voto volátil, de todas formas, tiene también dos antecedentes o hitos anteriores, que en las dos anteriores elecciones el señor Morales ha sacado más de 60%. Y por eso en la última elección, faltando 6 meses, ya tenía más de 50%.
Entonces ahora realmente hay un clarísimo erosionamiento y que a pesar de tener toda la maquinaria, en fin, el erosionamiento es real. Lo propio, esta cantidad de indecisos te muestra que no están virando automáticamente, que no están viendo propiamente la alternativa en una u otra opción de oposición, en este caso el señor Mesa o el señor Ortiz. ¿Por qué? Porque el histórico piso del señor Evo Morales, como decía Julio, puede estar entre 30 o 35. Ese es el histórico. Entonces, Evo Morales está prácticamente en su piso en este momento. Y el histórico techo de quienes nunca van a apoyar al señor Evo Morales es también del 30%. Por eso el señor Morales nunca llegó a 70% en las elecciones. Llegó a 60, llegó a 60, un poquito más de 60, pero nunca llegó al 70%. Entonces hay un 30% que nunca va a apoyar a Mesa. Digo a señor Morales. Entonces, si tú tienes 30% de voto duro del señor Morales, 30% de anti-evismo o antimasismo, como sea. El punto es quién va a seducir o va a capitalizar ese otro, bueno, no vamos a decir 40%, pongamos un 30% o pongamos un 20%. Pero ese bolsón es determinante. Claro. Por eso no podemos aventurarnos a decir en este momento de forma taxativa que esto ya no va a cambiar. Lo que es poco probable que cambie es la posición, es decir, que Evo Morales va a salir segundo, el señor Mesa segundo, perdón, Evo Morales va a salir primero. Bueno, han hablado los deseos, parece. Eso ha sido, me ha traicionado. Evo Morales va a salir primero, Mesa segundo y el señor Ortiz tercero. Eso parece que no va a cambiar, pero puede cambiar significativamente la brecha. Entonces, ahora no puede ser que esto se divida de una forma tan matemática, digamos que un 5% para Mesa y un 5% para el señor Evo Morales, porque de otra forma, entonces estaríamos entrando en unos indecisos que en realidad no tienen absolutamente... Yo para empezar no sostengo de que el indeciso realmente vaya a ser indeciso hasta el final. Probablemente no quiera en este momento aventurarse a decir realmente por quién, pero se va a terminar decantando, porque es poco probable, y lo que leía Julio las estadísticas, la última elección los indecisos han sido 5%, o sea, 24% frente a un histórico de 5%, estas personas van a tomar una decisión. Y el curso de la historia está en cómo se hace campaña de aquí en adelante. No está de forma automáticamente predeterminado quién va a capitalizar este bolsón. Por eso te decía hace un momento, depende pues qué hacen los estrategas. Si tú quieres ser realmente alternativa, primero que tienes que ser diferente. Segundo, si tú quieres crecer, tienes que maximizar tus virtudes. Pero si tú quieres que el otro no crezca, tienes que entrar también en una campaña dura. Son estrategias, los estrategas lo saben. Sí, pero... estoy de acuerdo con lo que dices, pero hoy día hemos visto en las segundas opciones de los consultados, ¿no? Porque ese cuadro, no sé si lo tenemos, está acá, de las segundas opciones de los consultados, donde dice que ¿qué pasaría si tu candidato no se presenta, ¿no es cierto? El 55% de la gente que piensa votar a Morales, ¿no?, votaría blanco o nulo. Es decir, más del 50% de la gente que apoya a Morales es un voto durísimo, ¿no? A diferencia, que me parece sí interesante, no, aquí estamos hablando de, bueno, hacer esa suma podría ser grosera. A diferencia del 20%, mejor dicho, que vota, que si no se presenta Carlos Mesa, rápidamente tendrían otra opción. Entonces ahí me parece que por inferencia. Eso también es un juego, o sea, es un dato interesante para los estrategas, ¿no? Justamente, porque quiere decir, ¿no?, nos está avisando que las lealtades del voto no son tan fijas, ¿no? También sí, depende de qué es lo que hagan. En cambio, sí, con Morales vemos que hay un voto que no importa lo que pase, es decir, yo te voto, ¿no? Bueno, esa es una de las razones por las cuales en el movimiento al socialismo tienen una evodependencia, porque no creo que tengan otro candidato que, a pesar de todo este erosionamiento, desgaste, en fin, todo lo que tú quieras, todavía sigue fuerte en las encuestas. Porque al día de hoy tener 35% de intención de voto después de 3 años estar en el gobierno, a pesar del erosionamiento, todo eso, y situarte como primera fuerza, sigue siendo una fuerza fuerte, sigue siendo una fuerza que irradia a nivel nacional. Claro, sigue siendo la fuerza política más importante del país. La fuerza a vencer, en todo caso, ¿no? Julio,
según la encuesta de Mori, ya no hay indecisos. Solo nulo y blanco, que están en un 12%, un no sabe, que está en un 6%, un no responde, que está en un 1%, un secreto, que está en un 2%. Un 10% de la gente no quiso participar en la encuesta, es un dato que nos da. En la encuesta de Poder y Placer, los indecisos suben hasta el 18%. En la encuesta de muestras y mercados, el voto blanco y nulo está en un 13% y el no sabe, no responde en un 11%, y ellos llaman indecisos en un 24%, ¿no es cierto? Y entonces de acá me surgen muchísimas preguntas, capaz preguntas un poco más técnicas, ¿no es cierto? ¿Puede decirse que el voto blanco y nulo es igual al de los indecisos? Esa es la primera pregunta que te hago. Bueno, a ver, yo quisiera comparar estos datos de indecisos que están entre el 23, 19, 21%, con otros datos que se han hecho con encuestas urbanos rurales en el mes de abril. Y ahí teníamos 3 encuestas que daban los indecisos, sumando a todos ellos, en un 19%. Así que creo que lo prudente es manejar un aproximado de 20% de estos grandes indecisos. Ahora, en estos indecisos necesitamos ver cuáles son realmente los que van a votar blanco y nulo o tienen esa tendencia. Claro, porque no es lo mismo decir yo dudo por quién voy a votar que va a votar. O que va a votar, ¿no es cierto? Yo dudo que voy a votar. Dudo si voy a participar, ¿no es cierto? Sí. O tengo la certeza, ¿no?, de que voy a ir y voy a anular mi voto. Ese es un voto, es decir, no es un indeciso, es una persona que ha tomado la determinación de votar blanco o nulo. Sí, y para eso nos sirven los históricos, ¿no? Esto es lo que hablábamos fuera de cámaras, es decir, en la elección del 2009 tenemos aproximadamente 6% de personas que han votado blanco o nulo. Definitivamente. 6%. 6%, alrededor. Y en la del 2014, curiosamente, tenemos el mismo porcentaje, 6%. Entonces, habría que pensar, si esto se repite en estas elecciones, que de este 20%, al menos tenemos un 6% que no son indecisos, sino que han decidido votar blanco y nulo. O sea que no es que van a cambiar su posición, que después van a votar por alguien, no. Han decidido votar blanco y nulo. Ahora, en algunas encuestas que nosotros hemos hecho, lo que vemos es que estas personas que van a votar blanco y nulo tienen una característica en común. ¿Cuál es? Tienen una opinión desfavorable tanto de Evo Morales como también de Carlos Mesa. Es decir, ninguno de los dos los seduce. Así que si dentro del abanico de posibilidades de candidatos ninguno responde a sus expectativas, entonces es muy lógico que este 6% se mantenga tal como está y vote blanco y nulo. Así que no son indecisos. Partamos de esa primera premisa. La segunda premisa es el nivel de abstención. Es decir, estas encuestas se están aplicando en general a todas las personas. Y ya a estas alturas de la campaña electoral, lo que necesitamos es entrevistar a aquellos que sí van a participar, que sí van a emitir su voto en las elecciones. ¿Ese no te parece? Ese es un tema importante. Te lo pregunto como error. Es decir, alguien que está siendo encuestado, ¿no? Sí. Franklin, ¿no debería ser la primera pregunta, ¿usted va a ir a votar? Exacto. Usted piensa votar, ¿cuán decidido está en votar? Y si no piensa votar, bueno, se lo registra, pero no se hace la encuesta, pues porque precisamente no es parte del voto efectivo, si se quiere, del voto emitido. Entonces, en las anteriores elecciones tenemos un promedio de 8%, si se quiere, de abstencionismo. Vamos a suponer que ese promedio se repite. Entonces, de este 20% que tenemos de personas que no han especificado su voto, tenemos al menos un 14%, un 13-14% de eventuales personas que no van a ir a votar, un 6-8%, y de personas también un 6% que definitivamente van a votar blanco y nulo. Así que lo único que nos queda es un 6-7% neto. Sí, que realmente no saben por quién votar y que probablemente van a ir definiendo su voto a lo largo de la campaña. Un poco que se parece a lo que nos ha dicho la encuesta de Mori. Mori dijo que el 6% no lo sabe. Sí, y que probablemente es ese el voto que van a tener que disputarse. Entonces, bajo esa premisa, no estoy tan seguro que veamos si las condiciones de la campaña se mantienen como hasta ahora. No estoy tan seguro que veamos grandes cambios, sinceramente, a menos que haya una fuerte
transformaciones de temas. Un fuerte hecho de campaña que no puede ser un hecho de campaña o de temas que surjan en la campaña. En este momento, ninguno de los candidatos más importantes nos ha presentado una narrativa que logre condicionar los debates. O sea, ni el Movimiento al Socialismo ha presentado algún tema sobre el que hay que discutir, ni Carlos Mesa, y bueno, un poco Óscar Ortiz sobre el tema de la renovación, pero hasta por ahí nomás. Entonces, en la medida en que ninguno de los candidatos ha presentado un tema, un eje central sobre el que discutir, las condiciones no van a cambiar, a menos que algún candidato sí presente un tema que logre acaparar los debates, y eso sí puede cambiar las preferencias. Pero si esto sigue así, los candidatos se van a estar disputando un 6-7% de votos. Sí, de hecho, hay una cosa que es bueno hacer notar. Si el voto que realmente todavía no se ha decantado por una opción, en términos netos es aproximadamente 6 o 7%, entonces eso refuerza el hecho de que la posición va a ser muy difícil que cambie. El 1, 2, 3 y 4 inclusive no se van a mantener, no va a cambiar ni se va a modificar. Ahora bien, es cierto que tenemos que ver cómo va a ser la campaña. De hecho, todavía no hemos visto campaña, ¿no? O sea, tenemos por un lado la acción presidencial que siempre está haciendo trabajo de gestión, y no podemos disociar la función de presidente con la condición de candidato. O sea, el presidente todos los días hace trabajo de presidente, pero no se puede disociar de la condición de candidato. Esa es una ventaja abismal que tiene el presidente con respecto de todos. Pero al margen de eso, tampoco estamos viendo campaña propiamente del otro lado. Entonces, ¿cuánto de efectivo tendrá esto en este corto tiempo para modificar sensible y notablemente esta brecha? Porque lo que estamos discutiendo ahora es una brecha que va a llevar o no va a llevar a la segunda vuelta. Sí. Las tendencias yo creo que están muy cerca a lo que va a ser finalmente el resultado del día de la elección. Pero como es tan cerrado el tema de la brecha, 1, 2 o 3% es bastante sensible. Así que ese 6% de todas formas, en una elección tan cerrada, donde se está peleando el balotaje, definitivamente es un bolsoncito que vale oro, y que ahí tú tienes que tener, repito una vez más, estrategia de crecimiento. Y si no puedes crecer, no lo dejes crecer al otro. Ahora, ahí ese 7% o ese 6% debe ser analizado en función de su percepción favorable o desfavorable hacia los candidatos, ¿no? Entonces, para saber cómo podría orientarse estos indecisos reales de 6 o 7%, necesitamos preguntarles si su opinión sobre Evo Morales o sobre Carlos Mesa o sobre Óscar Ortiz es favorable o no. Es decir, un indeciso difícilmente va a votar por alguien de quien tenga una opinión desfavorable. Sí, eso es verdad. Difícilmente. O sea, va a mantenerse su voto. Por algo está indeciso. Sí. Entonces, hay que ver la estructura para ver más o menos cómo se va a orientar. Pero, dadas las circunstancias, parece difícil que el Movimiento al Socialismo logre captar todo ese 7%, pero más difícil parece ser que Carlos Mesa logre captar un porcentaje importante, ¿no? De ese 7%. ¿No tiene la sensación que al ser tan competitiva esta elección es probable que ese voto de blanco y nulo vaya a crecer, que ese ausentismo vaya a crecer? O sea, no daría la impresión, porque, a ver, una cosa que también nos da un poco este histórico, ¿no? Que lo has dicho tú, en realidad no se están moviendo, ¿no? Yo creo que va a decrecer. Más menos. Sí. Es decir, Óscar se ha movido 2 puntos hacia arriba, Mesa 2 hacia está abajo. Dentro del marco del error muestral. Todo puede estar dentro del error muestral, ¿no es cierto? Sí. El Evo también ha ido creciendo, etcétera, ¿no? Pero están, se diría, más o menos estancados en ciertos lugares, ¿no? Está también estancada la indecisión de la gente, ¿no? Entonces, no les da la sensación que, siendo en los primeros años una elección tan competitiva, probablemente esa indecisión le sea leal a la indecisión. Yo tengo la sensación de que va a ir reduciéndose. Además que, digamos que en términos cuantitativos, no haría el cálculo con tanta certeza como lo plantea Julio, en sentido de que a este 24 hay que restarle los que se van a abstener y eventualmente los que van a votar en blanco o nulo. Sí. Porque estamos suponiendo de la hipótesis de que quienes han sido encuestados van a votar.
obviamente habría que afinar el lápiz y preguntar, ¿no? Como tú decías, ¿va usted a votar? Para realmente saber si... Pero en un país donde votar es obligatorio, probablemente te digan sí voy a votar. Obviamente que así y todo es un bolsón muy grande, 24%. Al día de hoy es un bolsón bastante grande. Eso significa que la elección no está definida. Ese es el punto que nos trae en este momento, en este hito, la elección no está definida. Si la elección estuviera definida, bueno, ya no hay nada que hacer, hay que cerrar la puerta tal y simplemente prepararnos para la entronización de octubre, de quien sea. Pero en este momento es una encuesta, digo, es una campaña tensa, confrontacional, muy cerrada, donde el 1, 2, 3 o 4% tiene un valor extraordinario y por eso la campaña hoy en día más que nunca está polarizada no solamente entre el oficialismo y la oposición, sino entre las oposiciones, donde unos ven funcionalidad al prorroguismo y otros ven que tienen el derecho de seguir participando. ¿Por qué? Porque Óscar Ortiz no es que tenga que bajarse porque no quiera negociar. Creo que el momento de la negociación pasó. El momento de la negociación debía darse cuando debía darse. Lamentablemente, el momento de la negociación no se dio y creo que es poco probable, no lo puedo asegurar, que el señor Ortiz decida mañana afirmar de que coincido con mi candidato a vicepresidente. ¿Por qué lo haría? De que está, claro, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría cuando tienes hoy día, digamos, y cuando está creciendo, una encuesta que te da cuando tiene estructura política, ¿no? Cuando tiene un bastión en una región muy fuerte, y cuando tiene garantizada una presencia en la Asamblea Legislativa, cuando post-elección pueden configurar alianzas, en fin, hay menos razones para que se baje que para que continúe. Y lo propio el señor Víctor Hugo Cárdenas, que a pesar de todo mantiene esta perseverancia en ser candidato y no es que esté fuera de todo, ¿no? Tiene por ahí un respetable 3%, pero ese 3%, ese 2%, ese 1%, que se infravalora en este momento, porque se dice, ¿no? Estas candidaturas chiquitas no están haciendo nada, deberían retirarse, pero si sacan un punto, 1% en la elección, el valor de ese 1% es muy diferente a lo que ha sido en la anterior elección. Entonces, esta fragmentación ya no es pues culpa del movimiento al socialismo. Hay que poner nomás en cuenta que hay una fragmentación donde la construcción de la unidad ha tenido muchos conflictos, muchas trabas, muchas asintonías y claro, la fuerza oficialista las está aprovechando por todos los flancos. Por un lado, impide que haya una cohesión, y por otro lado les da guerra dura todos los días. Entonces es la fórmula perfecta para tratar de acercarse a la brecha. Pero así todo, date cuenta cómo el señor Evo Morales tiene dificultades. Con todo eso no logra traspasar el umbral del 40%. Ahí yo quisiera hacer una pequeña complementación. Evidentemente la elección no está definida, pero creo que está más cuesta arriba para Carlos Mesa que para Evo Morales. Probabilísticamente sí. Sí, o sea, en este momento, según las distintas encuestas, Evo Morales tiene entre un 35 a un 38%. Hay un hecho que necesitamos tomar en cuenta y es que en general, aunque estas encuestas dicen que llegan al área rural, ¿verdad? En términos estadísticos, el área rural está conformado por localidades menores de 2,000 habitantes. O sea, son realmente pequeñas. Y para hacer un muestreo aleatorio, normalmente te van a salir localidades que para hacer 1 o 2 encuestas tienes que viajar 8 horas. Así nomás es. Así es. Y eso es muy caro. Carísimo para este tipo de encuestas. Estudios. Entonces, hay que partir del supuesto de que estas encuestas no están captando en su real dimensión el voto realmente rural de esas localidades menores de 2,000 habitantes que tiende a ser fuertemente masista. Sí. Entonces, vale la pena añadir a estos 37%, 38%, entre un 2 o 3%, siendo conservadores, del voto rural que no está siendo adecuadamente captado en estas encuestas. Y también el voto del extranjero. El voto del extranjero que también un 2 tiene. a 3%. Sí. Entonces es razonable pensar que realmente el voto por Evo Morales está bordeando el 40%, sino incluso un poco más del 40%, 40-41%, por un lado.
Por otro lado, Carlos Mesa no está convenciendo, no está siendo el candidato que unifique todo el voto antimacista. Parece que históricamente se va a quedar en este 26% que han tenido antes Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes. Que es un 30% radicalmente opuesto al señor Morales de siempre. Sí, que muchos de ellos no están votando por Carlos Mesa, sino contra Evo Morales. Claro, da lo mismo quien sea. Sí, son antimacistas, no son mesistas. ¿No? Entonces, si al oficialismo le basta con hacer las cosas que están haciendo ahora, no tiene que inventar nada más. O sea, tomemos en cuenta que están en un 40-41%. Que mantengan eso, que impidan con los ataques a Carlos Mesa que él crezca sobre los 30%. Entonces, si tenemos a Evo Morales con un 41%, a Carlos Mesa menos del 30%, y si tomamos en cuenta que el cálculo final excluye a los blancos y nulos y por lo tanto tiende a crecer el primero, entonces tenemos las probabilidades mayores de que tal como están las cosas, el oficialismo se acerque a un 45% y difícilmente Carlos Mesa va a poder revertir eso. Entonces, de acuerdo, no están definidas las cosas, pero es más fácil para el oficialismo ganar en primera vuelta que para Carlos Mesa revertir las tendencias. Eso es verdad, así como están las cosas. Me voy a un corte, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, y ya volvemos sencillamente a las conclusiones del programa. Gracias por habernos acompañado en la noche. Nos hemos quedado cortitos de tiempo. Le voy a pedir a cada uno de mis invitados una conclusión sobre este interesantísimo programa. Quienes somos amantes de la política, pues nada, siempre estamos esperando estas fotos y darle la vuelta un poco a qué nos están diciendo detrás de la fotografía estos resultados. Esperamos que le hayamos aportado algo esta noche a usted. Más todavía si está en el grupo de los indecisos. Julio, para cerrar. Bueno, no me voy a referir a las encuestas, sino al tema de la campaña. Creo que en estas semanas de campaña inicial, el oficialismo ha tenido dos logros importantes que de alguna manera se reflejan en las encuestas y en la intención de voto. El primer logro creo que ha sido desmoralizar a la clase media. Es decir, la clase media esperaba un candidato como Carlos Mesa que entre fulgurantemente en la escena electoral y que arrase con la intención de voto y que se convierta en un rival de peso del oficialismo. Y creo que el oficialismo ha logrado dejar de lado este imaginario y de repente las clases medias están ante la realidad de que su candidato no es necesariamente el rival que ellos esperaban. El primer logro. Y el segundo logro de la campaña oficialista ha sido poner en duda la transparencia y la credibilidad de alguien, de Carlos Mesa, que se presentaba como un hándicap precisamente como con esas credenciales. Y creo que esos dos logros en la guerra sucia son una base importante que le da cierta ventaja en los 3 meses que faltan de campaña. Frank. Bueno, ya falta muy poco y todavía no hemos visto una fuerza de las oposiciones lo suficientemente vigorosa como para empezar a estrechar la brecha. Yo creo que después de la presentación de su plataforma de candidatos Comunidad Ciudadana, no ha mostrado muchos puntas de lanza y la verdad es que lo que es poco probable que hagan los candidatos a presidente y vicepresidente por su estilo propiamente, lo vayan a hacer en el nivel territorial. Entonces es una campaña extremadamente políticamente correcta, es una campaña que trata de mantener códigos morales muy excelsos y muy amplios, pero al frente tienen a alguien que despiadadamente les está atacando y les está cercenando, de manera que los resultados están mostrando que una campaña es más eficaz que la otra campaña. La presentación de candidatos es algo de lo que no hemos hablado, ¿no es cierto? Ha sido el 18, si no me falla la memoria, 18-19 de julio. La muestra de esta encuesta es entre el 20 y el 24 de julio.
da cuenta algo que me parece interesante. La presentación de los candidatos no influye en la percepción perdón, en la intención de voto de ninguno de los candidatos. Es decir, podrían ir solos y a la gente le da lo mismo. Sí, pero eso es hasta el momento en que realmente empiezan a hacer campaña territorial. Obviamente que al final la figura número uno, inclusive te diría, ni siquiera el acompañante, la figura número uno es la que concentra básicamente todo. Pero hay un trabajo de campaña, de proselitismo, de puerta a puerta, que no lo hace la figura número uno. No sirven para ganar. Entonces, los candidatos no sirven para ganar votos. Por eso sirven te decía, para no perderlos. Exacto, te digo, hay 3 elementos. Uno es programa, otro es proselitismo, que ahora es territorial, maximizando a su líder, y el tercero, guerra. Entonces, no es que va a ser el vector directo, pero sí la campaña va a estar hecha por candidatos. Ahora estos candidatos son puntas de lanza. Ese es la gran interrogante. Bueno, un programa que ha quedado con interesantes conclusiones. Estas 2 de julio, la clase media está desencantada por ahí con su propio candidato. Hoy día, repito, el comentario que hacía Roberto Lacerna en su Facebook: al parecer Mesa ha perdido el principal atractivo de su campaña, dejó de ser el probable ganador. Creo que resume muy bien también quizás esta sensación de la que hablaba Julio. Gracias a los dos por haberme acompañado esta noche en esta Casa No Es Hotel. Vamos a estarnos viendo más regularmente. Seguramente vienen más encuestas, así que los voy a invitar para que sigamos analizando estas fotografías que hacen la película, y la película que tendrá su final, por supuesto, el 20 de octubre. Gracias por habernos acompañado esta noche en esta Casa No Es Hotel, y no me puedo ir sin, por supuesto, felicitar a nuestra patria, a nuestra amada patria. Está de cumpleaños el 6 de agosto, así que les deseo a todos un buen feriado, y por supuesto lo que más deseo, y creo que no hay boliviano que no lo desee, es que todo lo que viene sea mejor para nuestra tierra, para nuestra Bolivia. Muy buenas noches, quédese en la programación de ATV conmigo hasta el siguiente domingo. No es hotel.